Bueno, hola, hola, ¿cómo están, estimados? Buenas noches. Ya estamos acá para comenzar nuestra clase correspondiente a este día. Bueno, espero me escuchen. Se escucha, doctor. Ok, gracias. Bueno, vamos a retomar entonces lo que habíamos mencionado la última clase, cuando estuvimos haciendo algo de oratoria, algo de recordar esos grandes coliseos romanos, cuando el arte de tomar la palabra era algo tan importante, ¿no? Ya en este sentido, también cuando hablamos de las técnicas de la litigación, ¿no? Sobre todo en materia familiar, bueno, en materia penal también, ¿no? Pero en materia familiar nos vamos a referir a esto, a ese conjunto de técnicas que utilizamos en el proceso familiar, ¿no? En base a esos principios que habíamos mencionado, que son la oralidad, la inmediatez, y bueno, los principios que también están consagrados de manera general en el área del derecho. Las técnicas de litigación entonces se refieren básicamente a esa presentación efectiva de argumentos y pruebas de audiencia en un juicio oral. Decíamos en una parte, la cosa es convencer al juez, ¿no? Cuando hablamos en audiencia, tomamos la palabra, nuestra intención o nuestro propósito entonces va a ser el convencimiento. Y las técnicas ya desde la misma presentación, la misma argumentación en Bolivia va a referirse a ese desarrollo de manera oral, pública, contradictoria, donde ambas partes presentan sus argumentos, ¿no? Argumentos, pruebas ante el juez. Esto también implementado a partir de la 1970, ¿no? Donde hemos empezado a priorizar la oralidad, la celeridad, la publicidad en el juicio. La oralidad, sobre todo, como aspecto importante en cuanto al convencimiento. Es por eso que la clase pasada recordábamos esta diapositiva, ¿no? El arte de persuadir, de hablar con elocuencia, de deleitar, ¿no? Hasta para, decíamos, en términos coloquiales, hasta para enamorar necesitamos deleitar, persuadir, conmover. Si queremos ganarnos al público, tenemos que tener ese don de la palabra. Cualquier persona que ambiciona, entonces, decíamos, necesita ese don, ese requisito indispensable de la palabra. Esto, bueno, en algunos decíamos viene de manera innata. Hay personas que ya de por sí tienen carisma, de por sí hablan coherentemente, ¿no? Pero hay quienes tienen que ejercitar este arte, ¿no? Hay, hay quienes tienen que practicarlo a diario, tal decíamos el ejemplo de Demóstenes, ¿no? El padre de la oratoria. Dentro del derecho se habla de este personaje porque, bueno, es un referente, ¿no? En ese tiempo, decíamos, los grandes coliseos romanos necesitaban personas persuasivas y aquellos que no lo eran eran menospreciados, no eran tomados en cuenta. Es así que esta persona, avergonzado de tanta burla, promete practicar y convertirse en el mejor orador del mundo, ¿no? Y así lo hace, porque cuando intervenía, decíamos, tenía ideas brillantes, pero no podía manifestar de la forma correcta. Es como pasa en cualquier sitio, decíamos también, ¿no?
en un curso, en un aula, en un seminario, en la misma zona, en el barrio, en cualquier contexto, ya vemos personas que siempre participan o hablan y algunos se quedan cohibidos, tienen ideas brillantes, pero no participan por temor a la burla, a la inseguridad, tantos aspectos, ¿no? Que hacen que se quede eh, en ese plano de no participar. Pero quienes lo hacen son admirados, son aplaudidos, ¿no? Y algunos se acomplejan incluso porque tienen incluso bonita voz, hablan, impostan la voz, ¿no? Decíamos, en la comunicación hay varias técnicas, hablar con el diafragma, la famosa impostación de voz, manejar los tonos, los ritmos en cuanto al uso de la palabra, que lo hace más elegante. Algunos manejan esto y bueno, seducen a las personas, manejan, manipulan, las enervan, ¿no? Y hacen que estén de su lado. Entonces, las técnicas de la oratoria van a servirnos bastante para este propósito también, porque la intención es convencer al juez, a esa persona que decíamos también seguramente tiene tantas preocupaciones, tanto estrés, tanta carga laboral acumulada, ¿no? Un sinfín de problemas que pasan en los juzgados, ¿no? Dentro de esto, entonces, uno de los objetivos va a ser desarrollar eso, ¿no? Tratar de nosotros siempre actualizarnos también en estas técnicas, ¿no? Hay gente que ya de por sí toma la palabra y bueno, argumenta, habla convincentemente, pero hay quienes no lo hacen, ¿no? Y bueno, para ellos siempre hay este tipo de cursos extras para poder reforzar estos aspectos, ¿no? Cuando hablamos de las técnicas de la litigación, siempre vamos a referirnos a introducir esta parte, ¿no? La autosugestión es tan importante, ¿no? Manejar estos conceptos básicos, ¿no? La misma presentación personal, decíamos, ¿no? Desde la higiene, una higiene impecable de pies a cabezas, ¿no? La fuerza de voluntad, el carácter, tantos elementos interesantes que habíamos mencionado en esa clase pasada cuando referíamos a este conjunto de técnicas que van a formar parte del arte de la oratoria. Cuando hablamos ya de la litigación oral en materia civil y en cualquier rama de derecho, vamos a referirnos entonces también al uso de estas técnicas de litigación como herramientas que nos permiten responder de manera oral, ¿no? De manera planificada. La teoría del caso va a ser muy importante acá porque, bueno, mediante la teoría del caso vamos a no realizar una estrategia en sí, sino esta es necesaria para establecer la estrategia, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta este elemento de no tomar la teoría del caso como una estrategia, sino necesaria para establecer una estrategia. Porque en materia civil y en materia familiar también lo que nos interesa, ¿no? Lo que nos importa es la conducta de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando pasa un hecho, ¿no? Un hecho mediante cualquier persona, y en base a ese hecho vamos a argumentar. Por ejemplo, ya de manera general en el ámbito civil, digamos, alguien ocasiona un accidente de tránsito, ¿no? El señor, bueno, Pedro, se va después de realizar el hecho.
En base a ese hecho, nuestro argumento, bueno, va a ser que esta persona no ha tenido la intención de reparar el daño, ha actuado irresponsablemente, ¿no? El argumento va en base a la desatención, a la irresponsabilidad, y es por eso que estamos demandando los daños por esta situación. Nuestra pretensión entonces va a ir en base a ese argumento. Esa es la interpretación jurídica que, bueno, hacemos, ¿no? Y cuando realizamos este tipo de intervenciones, la litigación oral va a referirse a la presentación de estos argumentos, ¿no? En base a pruebas, en audiencias judiciales, en vivo. Decíamos, también hablando de los testigos, ¿no? Se utiliza mucho a los testigos, al de cargo, de descargo, bueno, en ambos lados. También en algún momento mencionábamos que debemos ver cada elemento. Hay personas que son de por sí tímidas, por ejemplo. O también, ya en el otro extremo, hay personas que son muy nerviosas o que hablan por demás. Al hablar por demás, ya van a introducir nuevos hechos, ¿no? Entonces hay que cuidar siempre estos elementos en base a ese armado de la teoría del caso, ¿no? La presentación es lo que, la pretensión, ¿no? Es lo que estamos buscando que el juez dicte en la sentencia, ¿no? Entonces, en base a todo esto, vamos a ir argumentando, vamos a ir persuadiendo. El objetivo principal, decíamos, es persuadir al juez. Este juez, bueno, está con esas características y también mencionábamos que nosotros debemos llevarle un proyecto de sentencia al juez para que éste ya tenga la tarea hecha, simplemente nos copie lo que estamos proponiendo en base al hecho, las normas, toda la relación, ¿no? Y él ya arme la sentencia. Le estamos dando nuestro proyecto, decíamos, de sentencia. La litigación oral entonces en Bolivia de manera general también se va a referir a ese proceso oral público donde ambas partes presentan sus argumentos, sus pruebas ante el juez, ¿no? La, lo interesante acá es, bueno, eso, priorizar la oralidad, que antes no había, ¿no? Antes era papeleo tras papeleo, pero ya tras la 1970 se prioriza esto para la celeridad en el proceso, ¿no? Y la publicidad en un juicio. La oralidad en base a esos alegatos, a esos testimonios, a esas pruebas que presentan verbalmente. Todas estas pruebas, este conjunto de pruebas, van a facilitar entonces la interacción directa entre las partes y el juez. Esa inmediación es muy importante e interesante porque el juez que preside el juzgado, ¿no? Va a hacer uso de esos argumentos, podríamos decir, para, y también las pruebas, los alegatos para su sentencia, ¿no? Entonces, la celeridad, la búsqueda de agilizar ese proceso, evitar dilataciones innecesarias. Ya habíamos mencionado este conjunto de elementos y las características que tiene que ver el juez, ¿no? Desde la apertura, desde la apertura del juicio oral, ¿no? Desde la presentación misma, luego el desarrollo, la práctica de pruebas, todo esto en base a esas características que mencionamos mediante la persuasión, la oratoria. Vamos con esta diapositiva. La litigación entonces de manera oral se refiere a esos argumentos, a esas pruebas. Decíamos, en derecho necesariamente las relacionamos muchísimo con la comunicación.
Es por eso que muchos comunicadores estudian derecho y un ejemplo, mi persona. Y así hay varios comunicadores que, bueno, al estar en contacto con estos elementos en el ejercicio de su profesión, necesariamente deben tomar esta bonita carrera para complementar esa formación profesional, ¿no? Porque siempre están relacionados cotidianamente con hechos, delitos y todo esto que maneja el abogado, ¿no? Y también de manera viceversa, ¿no? Hay abogados que primero son abogados y luego de ser abogados para adquirir algunas técnicas de comunicación, de persuasión y todo esto que es tan interesante dentro de la comunicación social, también estudian la ciencia de la comunicación, ¿no? En ambos lados eh, se utiliza mucho la palabra oral y, y lo escrito. Decíamos esa bonita frase, ¿no? Que donde todos tienen un elemento de arte. Nuestro arte va a ser este, el arte oral y escrito, una artística manifestación de el pensamiento, que lo plasmamos y que lo complementamos también de manera oral cuando vamos realizando este conjunto de actuaciones, ¿no? Sí, tranquila. Mis hormonas están muy descontroladas, ¿eh? En serio, estoy Armet, aquí para ayudarte. tu microfonito, Gracias. Mm, qué rico. Tienes el apetito de tu padre. Cierto, seguro eso es de familia. Y son muy optimistas. Él es así porque está contigo. Él me hace reír. ¿En serio? ¿Crees que es divertido? Por eso te ama. vamos a silenciarlo, ¿ya? Listo, ya lo hemos silenciado. Vamos con las diapositivas. Entonces, un componente esencial en el sistema de justicia, bueno, también en el sistema de justicia penal, ya en base al sistema acusatorio que tenemos, ¿no? Decíamos, anteriormente era un sistema inquisitivo. Ahora ya en el sistema acusatorio buscamos persuadir al juez, buscamos persuadir y convencer a este juzgado mediante estas técnicas, mediante estos argumentos, que lo vamos a realizar de manera oral en base a esas técnicas, en base a esas técnicas, sobre todo de litigación, ¿ya? Estas técnicas, ya cuando hablamos en materia civil, vamos a referirnos, decíamos, que es simplemente también la concreción de principios, de deberes, de garantías que tienen las personas en un proceso, ¿no? Estas técnicas son la forma correcta, podríamos decir, concreta de aplicar y garantizar estos principios. Va a ser mediante estas técnicas que eh, hacemos efectivo el uso de estos principios y derechos también, pero dentro de ese procedimiento legal, ¿no? Cuando hablamos de un procedimiento legal o un proceso legal de manera civil o administrativo, vamos a regirnos por principios, el principio rector, decíamos, ¿no? Ya también a manera de comentarles, eh, bueno, está ya, este va a ser una tareita, una práctica, ¿no? Acerca de este principio eh, eh, que es de manera general en el derecho, ¿no? También en el derecho penal, el debido proceso, ¿no? Este debido proceso que muchas veces tiene cuestionamientos, bastantes cuestionamientos, porque la regla se ha vuelto la excepción y la excepción se ha vuelto la regla, ¿no? Cuando hablamos de la los elementos de detenciones o esos elementos sancionatorios. Pero bueno,
para que estos principios no queden en la letra muerta, necesariamente necesitamos de técnicas específicas para que éstas se hagan operativas. Es por eso que siempre vamos a relacionar estos principios como técnicas, también las técnicas para hacer la forma concreta de aplicar y garantizar este debido proceso. El principio del debido proceso que se manifiesta en técnicas como el derecho a la defensa, por ejemplo. No, no podemos dejar indefenso a ninguna de las dos partes, no sea la parte contraria. También la asistencia de un abogado en base a la presunción de la inocencia, ¿no? El derecho a un juicio justo, que tenga proporcionalidad en la sentencia, ¿no? Tantos elementos que ya se van a ir concretando en base a estos principios. El principio de publicidad que se va a materializar en, en en las audiencias públicas como técnica de publicidad de un proceso. Esto nos permite que las audiencias sean abiertas al público. ¿No? Es tan interesante porque ya estudiantes o personas comunes pueden ingresar a cualquier juzgado, sea de materia civil o penal, a escuchar o a aprender, a conocer cómo se desarrolla una audiencia, ¿no? Sin esas prohibiciones, salvo que sean casos de reserva, ¿no? Pero ya las audiencias normales uno puede ingresar y, bueno, escuchar y también aprender el uso que hacen, ¿no? Algunos ya expertos en esto de la litigación oral. Decíamos, hay gente que es muy convincente, conmueve al juez o se echan a llorar, utilizan otro tipo de técnicas, pero no utilizan, no las relacionan con la normativa, con los hechos, con el contexto, ¿no? Y queda simplemente en la emoción, luego de haber conmovido al público, ya pues hasta el mismo juez le dice, ¿no? A manera de confortarle, decíamos, me has convencido emocionalmente, pero no jurídicamente. Y lo que necesitamos aquí son argumentos jurídicos que yo, o el juez, plasme en su sentencia, ¿no? Entonces, esas partes también hay que cuidar en cuanto a esto de las técnicas, la teoría del caso, que es tan interesante e importante en este aspecto. El principio de contradicción también, el principio de contradicción cuando concretamos este conjunto de técnicas en cuanto permitimos a que ambas partes presenten pruebas, ¿no? Y ahí mencionábamos esas pruebas de testigos, ¿no? Hay gente que en vez de traer un testigo que ayude, más bien nos complica, ¿no? Entonces, eso ya puede controvertir los argumentos de la otra parte. Las técnicas entonces van a ser ese conjunto de herramientas prácticas que le dan vida a estos principios del derecho, que le dan garantía al debido proceso, que van a asegurar que se cumplan y se garanticen de manera efectiva, ¿no? Cuando hablamos de la interpretación de la prueba, por ejemplo, ¿no? Cuando eh, nos referimos, sobre todo en materia familiar, la sana crítica es algo tan interesante porque es una fórmula que va a envolverse en base a un sistema lógico de valoración de la prueba. Va a ocupar un lugar intermedio entre los extremos, entre ambos extremos. En una clase, bueno, en clases anteriores, en una específicamente hablábamos del juez, de las facultades del juez, las características que debe tener el juez. El juez va a valorar las pruebas sin sujeción a criterios, ¿no?
Y ahí mencionábamos a alguien reconocido que, bueno, todos hemos abordado este autor, Couture, y en base, nos dice este autor que las reglas de la sana crítica son las del concreto y correcto entendimiento humano, ¿no? La sana crítica va a ser esa unión de la lógica y la experiencia. Es tan interesante esta parte porque, bueno, el juez, al igual que nosotros, ¿no? Cuando abordamos la lógica, vemos ese proceso del salto en el pensamiento. Y ese salto en el pensamiento necesariamente aborda aspectos de experiencia, ¿no? Cuando ya tenemos experiencia, repetitividad en esos hechos, ya podemos sacar conceptos, juicios, razonamientos en base a un tipo de lógica. Y en este caso, como señala Couture, en base a la sana crítica, ¿no? Esto, claro, efectivamente, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también no debemos olvidar ciertos preceptos que, bueno, de manera filosófica se llama simple higiene mental. Cuando estamos en un juicio, lo que debería primar es el sentido común, por ejemplo, ¿no? El juez ya y las partes ya tenemos por entendido que cuál es la simple diferenciación del bien o de lo bueno y de lo malo, ¿no? Debe entenderse estas reglas como aquellas reglas que nos van a conducir entonces al descubrimiento de la verdad, ¿no? Y es por eso que se aconseja una correcta razón, un tipo de lógica correcta, un criterio racional, porque va a ser la estructura esencial de la sentencia, ¿no? En base a estos fundamentos, en base a estos argumentos también. La sana crítica, decíamos, es muy importante porque, bueno, no se encuentran definidas en la ley, sino suponen la existencia de ciertos principios que deben guiarse en cada paso en cuanto a la presentación de las pruebas, por ejemplo, ¿no? El código de las familias ya de manera general va a responder también a estos lineamientos. En audiencia oral, ¿no? Cuando hablamos o las relacionamos a las técnicas de la litigación, no sé si estamos compartiendo las diapositivas, parece que sea, a ver, vamos a ver. Creo que se ha dejado de compartir las diapositivas. Vamos a compartir nuevamente. Ahora sí. Entonces, este conjunto de técnicas decíamos que van a garantizar estos derechos y garantías. Y hablando del juez, hay que conocer, decíamos, también la particularidad del juzgado, ¿no? La particularidad del juez incluso, la carga procesal que tienen algunos juzgados, ¿no? Cuando hablamos de un juicio ordinario, por ejemplo, vamos a mencionar este juicio de manera doctrinal, por ejemplo, eh, cuando podemos pedir el cumplimiento de un determinado derecho contra la persona demandada, ¿no? Mencionábamos también en una clase estos tipos de procesos familiares que señala la ley 603, ¿no? Mediante el nuevo Código de las Familias. El proceso ordinario de manera general que señala el artículo 421, el proceso extraordinario, la resolución o los procesos de resolución inmediata.
¿no? Todo esto, bueno, en la particularidad de cada juzgado. Un proceso como tal, también señalábamos que va a iniciarse cumpliendo ciertos requisitos, pues, requisitos tan elementales como la presentación de la misma demanda, ¿no? Esto eh, en base a un cumplimiento de requisitos, si es preciso, si es impreciso, si es contradictorio, ¿no? Y ya en esto también el juez, la autoridad judicial, ordena la subsanación en el plazo de 3 días, ¿no? Para volver a ser presentado. Una vez cumplido esto, se va a admitir la demanda mediante un auto y bueno, el plazo también para contestar la demanda en base a esos 10 días, ¿no? Y ahí y todo esto va a tener una primera actuación, una audiencia preliminar. Y esta audiencia preliminar, bueno, con esas características también, ¿no? De señalamiento de día y hora, etcétera. Y acá ya también hablamos nuevamente de estas técnicas de argumentación, de oralidad, porque las actuaciones en la misma audiencia, tal como señala el 427, ¿no? Se señala la audiencia con todo el ritual, con todo el rigor, el formalismo que debe tener, y bueno, bajo también la dirección de la autoridad judicial. El secretario, bueno, se va a dirigir en base a un protocolo, y bueno, también cuando pasa esto hablábamos también de porcentajes, ¿no? Por lo general hay audiencias también en civil, ¿no? En penales, mayor el porcentaje, decíamos, de inasistencia de fiscales, de jueces. En materia civil también, ¿no? En materia civil también se verifica esto inicialmente en base a la asistencia de las partes, si las citaciones o notificaciones han sido realizadas, ¿no? Y bueno, y de no asistirse con estos, también se suspende, ¿no? La misma. Ya el acto de conciliación que decíamos, también en base a estos argumentos. Para todo esto va a ser importante entonces estos elementos que parecerían secundarios tal vez para algunos, ¿no? Pero sí son importantes, son muy importantes en el momento de tomar la palabra, conocer al juzgado, la particularidad del juzgado, la particular de cada juez, ¿no? Y algunos que hacen énfasis en estos elementos muchas veces salen victoriosos. Es por eso que todos estos elementos que habíamos mencionado cuando son abogados junior principalmente, ¿no? Tienen todavía falta de práctica, ya que algunos con muchísimos años de experiencia, bueno, ya son más cancheros, como se dice. Pero dentro de todo esto, dentro de las técnicas de la litigación, dentro de este conjunto de técnicas, habíamos mencionado esta parte, ¿no? Que nosotros, bueno, sobre todo en el ámbito del derecho, vamos preparándonos constantemente, vamos actualizándonos constantemente. Nunca, bueno, terminamos de aprender. Somos también atletas de la palabra en cierto sentido, porque practicamos a diario todo esto mediante la elocuencia, la oratoria, hasta para convencer al mismo patrocinado. Tenemos que tener cierto carisma, manejar ciertas tonalidades, porque si no tampoco tendríamos clientes, como se dice, ¿no? Entonces las prácticas para quienes no manejamos o no manejan este elemento es muy importante y muy sencillo, como habíamos señalado. Como técnicas de litigación oral, ya cuando hablamos vamos a cambiar la diapositiva, cuando hablamos de estas técnicas,
En cuanto a la litigación ya en juicios orales que vamos desarrollando en base a nuestra legislación, vamos a mencionar de manera tal vez taxativa mucho de la jurisprudencia, el valor probatorio sobre todo en derecho de familia, ¿no? La valoración de las pruebas en la parte argumentativa sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de la importancia de los hechos, la teoría del caso relacionada, bueno, en materia civil de manera general y de manera específica en el ámbito de familia, la importancia de estos, bueno, es la interpretación mediante la prueba idónea. Cuando armamos la teoría del caso, en base a esos hechos, entonces, lo que interesa es la interpretación de las pruebas que referimos. El valor probatorio en derecho de familia, entonces, va a ser muy importante, ¿no? Porque se acusa se dice de manera general en el recurso de los juzgadores, de las instancias, ¿no? De conformidad al artículo 8 del Código de las Familias, las pruebas deben valorarse sin sujeción a reglas positivas de la prueba, ¿no? Atendiendo todas las circunstancias y los elementos de convicción, ¿no? Entonces, en base a estas premisas, se estima que los juzgadores no incurran en valoraciones, ¿no? Esto también en base a la valoración de la prueba del derecho de familia, sobre todo lo que menciona, ¿no? El párrafo segundo del artículo 8. En esta materia se va a introducir una modificación en el sistema de apreciación de valoración de la prueba, ¿no? Esto de la prueba es entonces fundamental para esto de la argumentación sobre todo. Ya cuando mencionamos algunos aspectos de manera general ya de litigación, ¿no? Nos referimos de manera concreta a esas técnicas que realizamos de manera oral, pública, ¿no? Sobre todo en base a ciertos aspectos relevantes. El juicio oral va a aplicarse tras la búsqueda de esa verdad, ¿no? Vamos a fundamentar siempre, bueno, la presunción, ¿no? La litigación oral como técnicas específicas para la presentación de nuestros argumentos, nuestras pruebas en la audiencia oral. Cuando referimos el ámbito civil de manera general en Bolivia, de la misma forma, el juez es parte importante, ¿no? Las pruebas, la presentación de argumentos ante esta autoridad en base a documentos escritos. Esto también acá también ingresamos a ciertos aspectos metodológicos, ¿no? Ciertos enfoques para la búsqueda de agilización, de permitir una mejor comprensión del caso por parte del juez. Esto en base a ciertas características, ¿no? Las audiencias orales principalmente como escenarios donde se presentan las pruebas, donde se realizan ciertos alegatos y se toma, y el juez va a tomar decisiones en base a esos argumentos, en base a esos alegatos de convencimiento, ¿no? La oralidad entonces va a promover toda esta inmediación, va a promover esta interacción directa con el juez, con las partes, ¿no?
Cuando hablamos de ventajas y desventajas, eh, bueno, en materia de derecho, necesariamente no hay ciertas desventajas, pero también hay ventajas en cuanto nos referimos a una litigación oral. Las ventajas podrían ser una mayor transparencia, porque las audiencias orales son públicas. En una audiencia oral lo que se permite es que las partes y la sociedad puedan observar el desarrollo del proceso de manera transparente, ¿no? Acá no como, bueno, entre gallos y medianoche o a ocultas o traficando simplemente memoriales, ¿no? Esa es una gran ventaja en cuanto a la litigación de manera oral pública. Esta oralidad reduce también significativamente la duración de los procesos civiles, porque permite una resolución de los conflictos de manera más rápida y más efectiva, ¿no? La comprensión del caso, la interacción directa es tan interesante porque acá se puede evidenciar o permitimos que el juez tenga una mayor comprensión, una mejor comprensión en base a nuestros argumentos. Y sobre todo, cuando hablamos de estas ventajas de la litigación oral, nos referimos a que esto disminuye muchísimo, disminuye significativamente esa carga de trámites burocráticos que antes existían, ¿no? Sobre todo asociándolo con procesos escritos. Ya los requisitos para la misma litigación oral es, bueno, la capacitación, esa sana crítica, ese uso de lógica de parte de un juez capacitado. Los jueces deben estar debidamente capacitados también en ciertas técnicas de litigación oral, porque ellos también dirigen, toman la palabra y bueno, la audiencia está a cargo de ellos. Las partes también, en base a sus abogados, que deben estar también preparados para presentar, para fundamentar, para sustentar sus argumentos de forma clara, concisa, pero sobre todo convincente, ¿no? También usando estas técnicas de litigación. Ya el acceso a la justicia, la, la litigación oral en el campo civil, en familia, representa también ese cambio significativo que hemos tenido en estos últimos años, ¿no? En la forma de llevar los procesos con mayor eficiencia, transparencia, bueno, por lo menos en la mayoría de los casos. En materia civil decíamos que tiene su característica diferente. Acá sí podemos hablar de cierta celeridad cuando hablamos de asistencias. Esa es algo tan interesante porque, bueno, estamos buscando el bienestar de menores, de adolescentes, eh, de mujeres, bueno, ¿no? Entonces, en base a eso, el proceso muchas veces tiene esa inmediación, ¿no? La oralidad entonces va a significar todos esos elementos, la exigencia de que el juez debe pronunciar la sentencia, haya asistido a la práctica de las pruebas, ¿no? Este conjunto de pruebas le va a dar cierto convencimiento, ¿no? Va a ser esa relación directa también con las partes, con los testigos, con los peritos dentro de ese proceso. Este término de litigación oral, la misma oralidad, significa entonces esa concentración, ese conjunto de principios que van a constituir la principal característica de un proceso oral, ¿no? Con ese principio inherente en cuanto a la publicidad.
La falta de publicidad, por ejemplo, en un debido proceso es cuestionada porque cuando se desarrolla sin la intervención de las partes y menos de la sociedad como contralor popular de la justicia, bueno, ya tiene otros elementos, ¿no? De carácter subjetivo, especulativo, ¿no? El, eso de los escritos, de la carga mediante escritos, decíamos que también obliga casi al juez a emitir una resolución o decreto, pero que ponga en conocimiento a la otra parte, quien a su vez también ejerce el derecho a la réplica, ¿no? Entonces, todos estos elementos van a ser parte fundamental de un debido proceso. A ver, ahora sí vamos a cambiar la diapositiva. Bueno, creo que se me ha colgado un momentito esta computadorita. Pero bueno, esa parte, no sé si seguimos compartiendo las diapositivas. Les habíamos mencionado también este conjunto de técnicas, uso de la palabra, oratoria, el arte de persuadir. Todos estos elementos van a ser parte importante para un juicio oral, ¿no? Ya también la particularidad que decíamos de conocimiento del juzgado, del juez, es un factor plus. El día sábado, a manera de hacer un pequeño paréntesis, y bueno, ya hemos abordado también una hora de clase, vamos a continuar hablando en base a nuestro programa que hemos desarrollado desde el principio, con ese pequeño problemita que todavía no tenemos la plataforma, me imagino, que ya estamos solucionando eso y los trabajos ya pues tendrán el tiempo correspondiente para el cargado de parte suya, ¿no? Que no son complicados, ¿no? Siempre es el foro y por lo general un trabajo cada semana, ¿no? Cada semana hacemos un forito y un trabajo, un foro y un trabajo. Entonces ya vamos a ponernos al día luego de todo esto. Había otro elemento también importante porque el día sábado, bueno, había un contratiempo y hoy vamos a ampliar un poquito ya esa clase para recuperar también. Y el día jueves, el día sábado, deberíamos estar ya terminando el módulo.
pero hay algún inconveniente y el día jueves estamos entonces eh, retomando las clases del día sábado, ¿ya? Solo por esta vez, para que ustedes también ya puedan ir avanzando en cuanto a el próximo módulo. Esa es la razón fundamental, importante, entonces, la que me habían referido desde coordinación también, ¿ya? Entonces, no sé si me han logrado escuchar haciendo este pequeño paréntesis. Bueno, vamos a continuar un poco más. Luego haríamos un intermedio y seguiríamos con nuestra clase, sobre todo de recuperación del día sábado, ¿no? Entonces, esto estaríamos prolongándolo el día de hoy y el día jueves estaríamos terminando el módulo, ¿ya? Con esa pequeña aclaración también. El día sábado, entonces ya ustedes estarían comenzando su nuevo, eh, su nuevo módulo, ¿no? Para que no se retrasen en esto de, bueno, de su avance como programa, ¿ya? Ya en esta última parte referido a las técnicas de litigación, esos principios, sobre todo como principios, cuando hablamos de las técnicas de litigación, ¿no? Consagrados dentro del Código de las Familias, el proceso familiar, materia familiar, materia civil, ¿no? Vamos a referirnos a la concreción de esos principios, decíamos. Y un principio rector va a ser el debido proceso. Hacemos este punto siempre porque el debido proceso en el derecho procesal familiar va a, bueno, se ha consolidado como un derecho humano abierto de naturaleza procesal, ¿no? Mediante el cual buscamos resolver de forma justa las controversias que se presentan ante autoridades judiciales, ante el órgano jurisdiccional competente, ¿no? En base a ese elemento de la acción, donde todos tienen la facultad de acudir al órgano correspondiente para hacer valer su pretensión. Además que es considerado un derecho porque comprende una serie de garantías formales y materiales, bueno, que podríamos señalar también como de características flexibles, abiertas, por la capacidad de adaptarse a distintas realidades, ¿no? Cada familia es tan diferente, decíamos, y bueno, el debido proceso está compuesto por ese conjunto de garantías, también de adaptarse a esos contextos particulares de cada familia, de cada situación, de cada caso, con los que se caracterizan sobre todo los procesos en materia de familia, ¿no? Bajo bajo nuestra normativa, la 603, también tratados internacionales en cuanto refieren a la protección de derechos humanos, ¿no? El derecho procesal de familia, entonces, no solo comprende el debate de conflictos o relaciones familiares, sino además de comprender, eh, va a usar este tipo de técnicas, va a usar ciertos enfoques para la protección de estos derechos, ¿no? Garantías para la protección, acceso a la justicia, ¿no? Es tan importante y necesaria, sobre todo para armonía social. Cuando hablamos de las garantías mínimas de un debido proceso en materia familiar, nos referimos a que
el debido proceso va a tener su origen en base a esos términos que recordamos en materias de pregrado, ¿no? El due process of law, el término anglosajón, ¿no? En el término sustantivo que protege a los ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos fundamentales, ¿no? Esas garantías procesales que aseguran estos derechos tan importantes, ¿no? Hay autores que hablan al respecto, hay uno que ya es bueno, alguien muy citado, Bustamante, en esa obra sobre derechos fundamentales y el proceso justo, va a señalar, por ejemplo, que la doctrina y la jurisprudencia nacional han convertido en que el debido proceso es un derecho fundamental que toda persona natural o jurídica, y no solo un principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional, ¿no? El debido proceso entonces va a compartir ese carácter fundamental, ese derecho subjetivo, particular, exigible por una persona, ¿no? Cuando referimos a estos términos en cuanto al debido proceso, lo vamos a señalar siempre en una dimensión formal también, referido a garantías procesales que van a dar eficacia a los derechos fundamentales de los litigantes, ¿no? En su dimensión sustantiva, va a proteger a las partes frente a ciertos actos arbitrarios, ¿no? Estas garantías mínimas entonces componen el debido proceso. Este debido proceso es el derecho a la defensa, a la motivación de las decisiones judiciales, ¿no? Esto, bueno, presente en todos los procesos en materia familiar, en los que por su propia particularidad se operativizan de manera diligente, ¿no? El rol del juez es mucho más activo acá, decíamos, porque tiene esa contrapuesta al principio de imparcialidad, le otorga mayores facultades, una propia función tuitiva, flexible, ¿no? Cuando vemos o analizamos el derecho de familia, vamos a tomar ciertos antecedentes, decíamos, ¿no? En base a un estado legal, en base a un estado constitucional, ¿no? Mediante este estado constitucional vamos a promover la constitucionalización del derecho de familia, también el sistema internacional. Entonces, la regulación de la familia hoy en día no se limita solo a establecer quiénes son parientes o quiénes son familias, ¿no? Sino que el sistema jurídico de manera amplia trata o pretende determinar los derechos, obligaciones de cada uno de los miembros del grupo familiar, ¿no? Para esa convivencia o esa buena convivencia humana, ¿no? Este derecho de familia, decíamos también que ha tenido diversas transformaciones, modificaciones al debido proceso constitucionalizado también, ¿no? Una tradicional, tal vez que tiene que ver con el fin de resolver los conflictos familiares, ha derivado de las normas en base al Código Civil, ¿no? Los, también el Código Niño, Niña, Adolescente, el sistema de apoyos, el sistema de protección para las personas, ¿no? La competencia misma que utiliza la justicia especializada en familia, ¿no? Cuando hablamos de un divorcio, por ejemplo, el Código Civil, Código Procesal Civil. Cuando nos referimos a personas con discapacidad, sistema de apoyos, salvaguardas. Cuando hablamos de violencia, los tipos de violencia, ¿no? La 348,
Ya cuando hablamos de materia familiar, decíamos también las relacionamos con la 1173 porque ya hay algunos elementos que pasan a ya ser delitos, tipos de violencia también, ¿no? El sistema de atención en violencia. Y así sucesivamente, ¿no? Estos procesos, esta diversidad de procesos, ¿no? Características particulares que tiene cada proceso en familia. Tratamos de comprender esta mayoría por sistemas de protección, ¿no? Vías procedimentales, como diligencias también, cuando vemos menores afectados, las pretensiones accesorias o medidas de protección de manera oficiosa. Entonces, el debido proceso en la actividad probatoria tiene ciertas reglas procesales que van a ser orientadas a garantizar un debido proceso, ¿no? Como es el derecho a probar de manera tan sencilla, a cuestionar, a contradecir, a tener esa contraparte en cuanto a la actuación, en cuanto a la valoración probatoria. Bueno, y que en buena cuenta compone todo el razonamiento probatorio de la decisión judicial, ¿no? Cuando cuando hablamos de la prueba en el derecho de familia, este comparte algunos aspectos con otras áreas del derecho, necesariamente. Al mismo tiempo, la prueba presenta características específicas o distintas en cuanto a su valoración. Cuando se pone en duda sobre las garantías del debido proceso en una actividad probatoria en cuanto a un proceso de familia, es la aplicación de un principio de flexibilidad introducido específicamente para un tipo de jurisprudencia, ¿no? Cuando referimos a estos aspectos, o el objetivo institucional mismo que tiene la prueba dentro de un proceso de familia. La prueba en el derecho de familia va a presentar entonces un fuerte compromiso con la averiguación de la verdad, de los hechos jurídicamente relevantes para que el juez tome una decisión, ¿no? Mediante esta, necesariamente vamos a priorizar la protección de los derechos de personas, sobre todo en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Principalmente vemos ese aspecto. También el razonamiento probatorio, decíamos, cuando hablamos de la prueba como técnica en un proceso, vamos a referirnos a ciertos principios, pero sobre todo a este principio rector de un juicio, que es el debido proceso. Y este juicio o este debido proceso tiene que guiarse también en base a un razonamiento probatorio, ¿no? Para determinar la existencia de hechos en materia familiar también son relevantes, hechos presentes, hechos futuros, ¿no? Porque los pasados ponen en evidencia la veracidad de los hechos que informan los episodios de la vida familiar, ¿no? Para entender el conflicto, sus causas, ¿no? Acá también vemos esa evaluación de probabilidades, en fin, son tantos elementos cuando hablamos de un escenario probatorio, ¿no? En materia familiar también hay otro elemento, ya con esto vamos ya cerrando y terminando esta parte. Luego ya estaremos hablando de otro aspecto que no podemos, bueno, vamos a tener que seguir hablando de la prueba, pero de manera más amplia,
ya vamos a hablar en sí del sistema probatorio, ¿no? En este alargue que vamos a tener el día de hoy, ¿ya? Y la prueba con estos antecedentes, con estas características, entonces van a tener, sobre todo en materia familiar, la iniciativa procesal, ¿no? Eh, la justificación, el uso de garantías del debido proceso, como motivación de decisiones judiciales. Todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando una apreciación de manera razonable, racional, ¿no? Entonces, todos estos elementos ya como un pequeño antecedente, un pequeño precedente para ir retomando también ciertos aspectos en cuanto a, bueno, elementos teóricos sobre todo. Vamos a dejar de compartir la pantallita y bueno, mis estimados, vamos a tomar un pequeño, bueno, vamos a cesar esta parte y estaremos conectándonos nuevamente en unos minutos, por favor, para poder continuar esta parte, ¿ya? Tenemos entonces unos minutos para refrescarnos. Bueno, esta noche también es algo interesante porque ya hoy estamos, los paseños sobre todo, de fiesta, ¿no? En la famosa verbena, el tradicional desfile de teas, tantos elementos también que lo hacemos de manera habitual en base a nuestro contexto, a nuestra cultura tan interesante, ¿no? En base a esa convivencia, a ese suma camaña que mencionamos dentro de la misma Constitución.